Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, el corazón y, sobre todo, los salseos más jugosos. Hoy, prepárense porque vamos a desentrañar un misterio que tiene a toda Turquía, y a buena parte del mundo, en vilo, que está pasando realmente entre Altay Ulusoy y Serini y Sarkaya. Sí, lo han oído bien. Los rumores que llevaban meses susurrándose han alcanzado un nuevo nivel de intensidad. Y nosotros, como buenos detectives del amor, hemos estado investigando a fondo para traeros la verdad, o al menos, la versión más cercana a ella. Pero antes de sumergirnos de lleno en este culebrón de la vida real, quiero recordaros algo muy importante: suscríbete. Si te gusta estar al tanto de todas las novedades, si eres fan del chismorreo sano y si quieres ser el primero en enterarte de todos nuestros bombazos, no esperes ni un segundo más. Dale al botón de suscripción, activa la campanita y prepárate para recibir una dosis diaria de entretenimiento y exclusivas. No te arrepentirás. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Hace años, cuando protagonizaron la exitosísima serie Medcezir, Altay y Serini se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Su química era palpable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los fans enloquecían con cada una de sus apariciones juntos, y los rumores sobre un posible romance en la vida real eran constantes. Sin embargo, aunque nunca lo confirmaron oficialmente, muchos creían que entre ellos había algo más que una simple amistad. La complicidad en las entrevistas, las miradas cómplices, los gestos aparentemente espontáneos, todo alimentaba la fantasía de una relación que trascendía la ficción. Y claro, en una era pre-redes sociales tan omnipresentes como las actuales, la información era más limitada y la especulación, por ende, florecía con mayor facilidad. Luego, como suele suceder en el mundo del espectáculo, sus caminos se separaron. Cada uno siguió con su carrera, protagonizando nuevos proyectos y, por supuesto, nuevas relaciones. Altay se casó con Duygu Sarn, una relación que parecía estable y feliz. Duygu, una talentosa actriz y estilista, parecía ser el complemento perfecto para Altay, el ancla que lo mantenía con los pies en la tierra. La pareja era vista frecuentemente en eventos públicos, siempre sonrientes y demostrando un afecto que parecía genuino. Sus apariciones en alfombras rojas eran celebradas por la prensa del corazón, y su relación se convertía en un ejemplo de solidez en un mundo tan volátil como el del espectáculo. Serini, por su parte, también tuvo sus romances, aunque ninguno tan mediático como el que se le atribuyó con Altay. Se la vinculó con varios galanes del jet set turco, pero ninguna relación parecía cuajar realmente. Algunos decían que buscaba un amor tan intenso como el que había vivido en la pantalla con Altay, un amor que parecía inalcanzable en la vida real. Otros aseguraban que Serini era demasiado independiente y centrada en su carrera para comprometerse a largo plazo. Pero el tiempo pasa, las cosas cambian y aparentemente, algunas conexiones nunca se rompen del todo. En las últimas semanas, los rumores sobre un posible reencuentro entre Altay y Serini han resurgido con fuerza. Todo comenzó con una serie de avistamientos casuales en los mismos lugares, restaurantes, cafeterías, incluso eventos sociales. Claro, uno podría pensar que se trata de simples coincidencias, pero cuando la frecuencia de estos encuentros empieza a ser sospechosa, es inevitable que las alarmas salten. Empezaron a circular fotos borrosas en redes sociales, Altay entrando en un restaurante que minutos antes Serini había abandonado, Serini en un concierto donde, supuestamente, Altay también se encontraba. Al principio, nadie les dio demasiada importancia, pero la persistencia de los rumores y las coincidencias terminó por despertar la curiosidad de los medios y, por supuesto, de nosotros, sus chismosos favoritos. Y aquí es donde entra en juego nuestra investigación. Hemos hablado con varias fuentes cercanas a la pareja, hemos revisado redes sociales, hemos analizado fotos y vídeos. Y lo que hemos encontrado es cuanto menos intrigante. No ha sido fácil, claro. Las fuentes suelen ser reacias a hablar, temiendo represalias o simplemente por lealtad a las celebridades. Pero nosotros somos persistentes y sabemos cómo sacar la información a flote. Hemos pasado horas rastreando publicaciones en Instagram, analizando los me gusta y los comentarios de amigos en común, buscando pistas en las historias efímeras. Y por supuesto, hemos recurrido a nuestros contactos en la prensa del corazón turca, que siempre tienen alguna primicia bajo la manga.
La noticia que ha incendiado las redes, es la siguiente: según una fuente de total confianza, Atay y Serini fueron vistos y fotografiados, entrando por separado, pero con poca diferencia de tiempo, en uno de los hoteles más lujosos y exclusivos de Estambul. Un hotel conocido por su discreción y por ser el refugio de muchas celebridades que buscan intimidad. Este hotel, cuyo nombre no podemos revelar por razones obvias, es un verdadero oasis de lujo y privacidad. Sus suites cuentan con vistas impresionantes al Bósforo, servicio de mayordomo personal y acceso a spas exclusivos. Es el lugar perfecto para una escapada romántica o al menos, para una reunión discreta lejos de las miradas indiscretas. Ahora bien, antes de que saquemos conclusiones precipitadas, es importante aclarar algunos puntos. Primero, no tenemos confirmación oficial de que hayan pasado la noche juntos en el hotel. Las fotos que hemos visto muestran solo su entrada, pero no su salida. Segundo, podría haber una explicación inocente para este encuentro. Quizás se reunieron para hablar de un posible proyecto profesional, o simplemente para ponerse al día como amigos. Podrían estar considerando una nueva serie juntos, una película o incluso una campaña publicitaria. La industria del entretenimiento es pequeña y las colaboraciones entre ex compañeros de trabajo son comunes. Sin embargo, hay algunos detalles que hacen que esta última opción sea poco probable. Para empezar, el hotel elegido no es precisamente el lugar más adecuado para una reunión de trabajo informal. Hay cientos de cafeterías y restaurantes en Estambul donde podrían haber discutido un proyecto laboral sin levantar sospechas. Además, según nuestra fuente, ambos parecían bastante nerviosos y cautelosos al entrar en el hotel, como si no quisieran ser vistos. Se cubrían el rostro con gorras y gafas de sol, a pesar de que ya era de noche. Sus movimientos eran rápidos y furtivos, como si estuvieran intentando evitar las cámaras de seguridad. Y lo más importante, ¿por qué entrar por separado si solo iban a hablar de un proyecto laboral? Si se tratara de una reunión de trabajo, lo lógico sería que llegaran juntos o que se reunieran en el lobby del hotel. Otra pieza clave en este rompecabezas es el estado civil de Atay. Como mencioné antes, él está casado con Dwi Gusarn. Si los rumores de su encuentro con Serini son ciertos, esto podría significar que su matrimonio está pasando por una crisis, o incluso que ya ha terminado. De hecho, en las últimas semanas, se ha especulado mucho sobre una posible separación entre Atay y Dwigu. Los rumores se intensificaron después de que se dejaran de seguir en redes sociales y de que no se les viera juntos en eventos públicos. Este silencio en las redes sociales es, en el mundo actual, una señal de alarma. Las parejas que se aman suelen compartir fotos y mensajes cariñosos en Instagram y Twitter. La ausencia de este tipo de interacción suele ser interpretada como un indicio de problemas en la relación. Pero hay más. Una fuente cercana a Dwigu nos ha revelado que la estilista se encuentra devastada por los rumores y que ha estado refugiándose en casa de sus padres. Al parecer, Dwigu siempre sospechó de la fuerte conexión que existía entre Atay y Serini, y temía que en algún momento esa llama volviera a encenderse. Según nuestra fuente, Dwigu está considerando seriamente la posibilidad de divorciarse de Atay, aunque todavía espera que todo esto sea un malentendido. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No podemos afirmar con certeza que Atay y Serini estén teniendo un romance secreto. Pero la evidencia que hemos recopilado es lo suficientemente sólida como para hacernos pensar que algo está pasando entre ellos. La coincidencia de los avistamientos, la discreción del encuentro en el hotel, el silencio en las redes sociales y la tristeza de Dwigu, todo apunta a que estamos ante un verdadero culebrón turco. Y aquí es donde entran ustedes, mis queridos chismosos. Queremos saber su opinión. ¿Creen que Atay y Serini se han reencontrado? ¿Piensan que su matrimonio con Dwigu está en peligro? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, tanto en la pantalla como en la vida real? Déjenos sus comentarios abajo, queremos saber qué piensan de todo esto. ¿Recuerdan la química que tenían en Medcezir? ¿Creen que es posible recrear esa magia en la vida real? ¿Son almohadilla te ama Atay y Dwigu o almohadilla te ama Atay y Serenay? Queremos saberlo todo. Recordemos que todo esto se basa en rumores y especulaciones, pero donde hay humo, suele haber fuego. La química entre Atay y Serini era innegable y quizás, solo quizás, el tiempo ha hecho que esa llama vuelva a encenderse. Tendremos que esperar y ver cómo se desarrolla esta historia, pero una cosa es segura, seguiremos investigando y trayéndoles todas las novedades.
No nos dormiremos en los laureles. Seguiremos rastreando las redes sociales, hablando con nuestras fuentes y analizando cada detalle para mantenerlos informados de todo lo que sucede. Y llegamos al final de este vídeo lleno de intrigas y salseo. Para recapitular, hemos explorado los crecientes rumores sobre un posible reencuentro romántico entre Atay Ulusoy y Serine Isarkaya, destacando su cita secreta en un lujoso hotel de Estambul. Analizamos los antecedentes de su relación durante Medcezir, el estado actual del matrimonio de Atay y las posibles implicaciones de este nuevo encuentro. Hemos puesto todas las cartas sobre la mesa, pero la última palabra la tienen ustedes y el tiempo. Solo el tiempo dirá si estos rumores se convierten en realidad o si se quedan en simples especulaciones. Gracias de corazón por haber llegado hasta aquí. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al desentrañar este misterio. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir buscando la verdad y a compartirla con ustedes. Sin ustedes, este canal no sería posible. Gracias por su lealtad, por sus comentarios y por su pasión por el chisme. Ahora, como les dije antes, quiero saber su opinión. ¿Creen que hay posibilidades de que Atay y Serine vuelvan a estar juntos? ¿Qué les parece toda esta situación? Déjenos sus comentarios. Queremos leer todas sus teorías, sus predicciones y sus opiniones sobre este culebrón turco. No se corten, exprésense libremente. Aquí no juzgamos a nadie. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado del chisme, si quieren seguir al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Les prometo que seguiremos trayéndoles las noticias más jugosas y los chismes más explosivos. Así que ya lo saben, nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un chisme y nosotros estamos aquí para contárselo.